Buenos días, queridos hermanos y amigos. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente al devocional diario de la Primera Iglesia Bautista de Tegucigalpa. Hoy estamos a 12 de enero y estamos muy agradecidos con Dios y muy contentos de poder estar esta mañana nuevamente con ustedes, transmitiéndoles, compartiéndoles una pequeña reflexión de la palabra de Dios en donde encontramos cada día una bendición que se nos ha dado en Cristo Jesús. Y es así que llegamos a lo que es el 12 de enero y queremos compartir una bendición con cada uno de ustedes que aparece en el libro de Lucas 15:31. Pero quiero invitarle primero a que podamos comenzar el día en oración y que vayamos a nuestro Padre Celestial y que le pidamos que nos bendiga el día de hoy con su palabra y también poner en sus manos lo que es este devocional y nuestra vida durante este día. Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor, por el día de hoy. Gracias por la reflexión que hemos de tener esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, de poder buscarte cada mañana y poder, Señor, empezar el día en tu palabra. Señor, pongo en tus manos la reflexión que hemos de tener, de tal manera que pueda ser de edificación para cada uno de los que estamos siguiendo este devocional diario. Y te pido, Padre, que por favor bendigas también la vida de aquellos que esta mañana, Señor, nos están acompañando o que nos van a acompañar, Señor, a lo largo de lo que es el día. Gracias te doy, Señor, por tus múltiples bendiciones que día con día, Señor, vamos descubriendo en tu palabra, y ayúdanos, Señor, a apreciar cada una de esas bendiciones. En Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Doy gracias a Dios, muy queridos hermanos, y hoy que es 12, la palabra que encontramos en la cual hemos de hablar acerca de lo que es la bendición del día de hoy, le encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 31, y dice la palabra: entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Y esta porción de la escritura la encontramos inserta en lo que es la parábola del hijo pródigo, y son las palabras que el padre amoroso le dice al hijo mayor, que lo conocemos así, al hijo indolente que vio la condición de su hermano y no hizo nada para poder rescatar a su hermano, y el padre le hace ver estas palabras. Y quiero invitarle a que me acompañe en la lectura del devocional de hoy para que luego tengamos una breve reflexión. Nuestra condición de hijo, el aprecio de nuestra condición de hijo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lucas 12:31. Nuestro texto es una excelente declaración de los labios del padre fiel en la parábola del hijo pródigo. Esto se realza con mayor gloria debido a que el hijo a quien se dirigen estas palabras no fue al hijo pródigo que regresó arrepentido como parte de su restitución, sino al hijo impenitente, al hijo mayor, como se llama a menudo, que estaba muy enojado con su padre porque sin rodeos le dio la bienvenida a su hermano pródigo y lo restauró por completo a sus privilegios. Lo que nos sorprende es que el padre le da a su enfadado hijo, en medio de su ira, una comprensiva e incondicional declaración de la verdad. El hermano mayor escucha la bella palabra hijo, que le recuerda su propia relación permanente con su padre. Una de las primeras respuestas del hijo pródigo al volver en sí fue: no soy digno ya de ser llamado tu hijo, que lo encontramos en Lucas 12:19. No es inusual para un creyente que ha caído la preocupación de que su condición quizá dañará su relación con su hijo como padre. El pródigo pasó por un programa difícil de lecciones de vida antes de apreciar la verdad de su condición de hijo, que por su propia conducta le llevó a temer que estaba en peligro. No era que su relación estuviese en riesgo, sino el disfrute de esa relación de hijo. Por supuesto, desde la perspectiva del padre, nunca se cuestionó la condición de hijo, del hijo pródigo.
Su estilo de vida fue lo que hizo que el pródigo se cuestionara si merecía que le llamara por el nombre de su padre. Nosotros también podemos perder nuestra seguridad del amor del Padre a través de una vida negligente. Al hermano mayor no le preocupaba tanto esa relación como una celebración con sus amigos. Aun cuando no valoramos nuestra condición de hijos, sigue ahí para nuestro disfrute. Quizá el hermano mayor hubiera apreciado más su condición si hubiera pasado por la humillación que experimentó su hermano menor. Algunos creyentes que saben mucho sobre la verdad pueden, en cambio, desagradecer esas bendiciones, pues aunque las conocen en sus mentes, no las disfrutan en sus corazones. En la parábola está claro que no solo el hijo pródigo todavía es hijo, sino que el hijo mayor también lo es. La condición de hijo no depende de la conducta, sino del derecho de nacimiento. El aprecio de la condición de hijo depende a menudo de la conducta, como lo aprendió el hijo pródigo. La condición de hijo es una posición permanente y personal. La condición de hijo no depende de la conducta, sino del derecho de nacimiento. Pero el valorar la condición de hijo se refleja en nuestra conducta y también en nuestras actitudes. Es así, amados hermanos, que encontramos esta palabra en donde vemos la condición de hijo, y esa condición de hijo no se pierde. No se pierde. Hay varias porciones de la Escritura que nos hablan precisamente acerca de esa posición de hijo. Pero una de las primeras cosas que quiero compartir con usted, ¿verdad?, es la que encontramos en Efesios 2, del 1 al 3, en donde por naturaleza, y escúcheme bien lo que le digo, por naturaleza no somos hijos de Dios, por naturaleza. Somos creación de Dios. Dios nos creó, pero por naturaleza nosotros no somos hijos de Dios. Es más, la Escritura nos dice lo siguiente en Efesios 2, del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Es decir, por naturaleza nosotros no somos hijos de Dios, somos hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de condenación. Y ¿por qué no decirlo así? Porque la Escritura también lo dice, éramos hijos del diablo. Por naturaleza, eso es lo que éramos. Pero la Escritura nos dice claramente en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, está hablando de Cristo, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el derecho de ser hijo y la adopción de ser hijo viene precisamente por la obra de Dios a través de Cristo Jesús. Es el creer en Cristo Jesús lo que permite que seamos hijos de Dios. Esto lo vemos también en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:24. Nos dice la palabra. Gálatas 3, del 24 en adelante dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero de venida la fe, ya no estamos bajo tutores, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús lo que nos permite o lo que nos traslada de lo que es nuestra condición natural de ser hijos de ira a esa condición de ser hechos hijos de Dios. Y esa condición de hijo, amado hermano, no se pierde. Lástima, hay momentos en donde nos desviamos como el hijo pródigo, o somos indolentes como el hijo mayor que vemos en la parábola, pero esa condición de hijo está ahí para nuestro propio disfrute. Él nos hizo sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa condición de hijo debemos de aprenderla a valorar y a apreciar. En primera de Juan del 3, del 1 al 10, y esta es una cita muy preciosa,
que quiero que la mire, porque precisamente nos habla de esa condición de hijo en la cual ahora estamos por la fe en Cristo Jesús. Y dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire cuán grande amor nos ha dado Dios, de que podamos ser hijos suyos por medio de la fe en Cristo Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y esta es una gran verdad, una gran diferencia. Dios nos ha hecho sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y como hijos, esa condición no la perdemos. Nos desviamos, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, nos recuerda de que somos hijos de Dios y nos trae nuevamente a la condición del Padre. No perdemos nuestra condición de hijos. Qué gran engaño con aquellos que dicen que la salvación se pierde, porque si la salvación se perdiera, entonces significa de que Dios nos está adoptando como hijos y luego nos expulsa cuando nosotros fallamos. Pero es que la salvación y la adopción no depende de nosotros, depende de Dios. Y eso es lo que nos dice Efesios, nos señala precisamente eso, diciendo de que Él nos adoptó como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Pero hay una situación, y es el hecho de que como hijos amados, y esto lo encontramos también en la palabra, dice Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz. Y nosotros somos hijos de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto valoramos la condición de hijo? ¿Qué tanto apreciamos la condición de hijo? Y déjeme por favor hacerle algunas preguntas. Cuando la gente lo ve, ¿qué ve en usted? ¿Ve un hijo de Dios? Cuando la gente ve sus actitudes, cuando la gente ve su accionar, cuando la gente ve su caminar diario, ¿está viendo un hijo de Dios? Posiblemente en algunos casos no. O posiblemente un día usted llegó a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero se retiró de la fe y ahora anda por caminos extraviados. Déjeme decirle algo, y poniendo como ejemplo la parábola del hijo pródigo, es tiempo que regrese a casa. Es tiempo que valore su condición de hijo y que regrese nuevamente arrepentido a su Padre Celestial, que lo está esperando con los brazos abiertos. Pero si usted es un hijo que está ahí permanentemente en la casa, como el hijo mayor, valore su condición de hijo y sea agradecido con Dios por la condición de hijo por medio de la fe en Jesucristo. Y si usted todavía no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, le es necesario hacerlo para que usted llegue a ser un hijo de Dios, para que usted sea un hijo de Dios. Porque dice la palabra, y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted no ha creído en Cristo Jesús, le es necesario creer en Él para que pueda ser adoptado hijo de Dios y no perder jamás esa condición de hijo. Caminemos este día como hijos de Dios. Seamos imitadores de Dios como nuestro Padre amado que Él es. Y quiero invitarle esta mañana a que así lo haga, que caminemos como verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por este día en que podemos ver, Señor, esta maravillosa bendición que tú nos has dado de ser tus hijos, Señor. Perdónanos por las veces en que no nos hemos comportado como tus hijos. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado este maravilloso derecho de ser tus hijos, oh Dios. Y Señor, gracias porque a pesar de nuestras malas conductas, a pesar de lo malo que podamos ser, Señor, esa condición de hijo, cuando hemos creído en Cristo Jesús, no la perdemos.
pero perdónanos porque hemos perdido el disfrute, Señor, de nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a que cada día caminemos imitándote a ti, Señor, y que seamos, Señor, como tú, Señor. Así como lo dice tu palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, que también caminemos cada día imitándote. Gracias, Señor, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Quiero darle las gracias por estar este devocional de esta mañana, pero también quiero invitarle a que nos continúe viendo cada mañana a 5:30 de la mañana en la página de la Primera Iglesia Bautista de Tegucigalpa. Estamos compartiendo este devocional y usted puede verlo también en el transcurso del día. Pero quiero pedirle algo. Si usted mira este devocional, por favor también compártalo. Recuerde, otros necesitan escuchar, otros necesitan oír, y usted tiene en sus manos la herramienta para que ellos puedan escuchar. Sea socio nuestro en lo que es la divulgación de la palabra, seamos colaboradores de Dios y compártalo. No solamente le dé like, compártalo en su muro para que otros puedan escuchar. Que Dios le bendiga y que caminemos el día de hoy como verdaderos hijos de Dios.